Bueno, esta es la segunda parte de los Tenses Review y esta parte corresponde entonces a la hoja que ustedes tienen que indica que es pasado. Les voy a recordar cómo hicieron ustedes o cómo aprendieron ustedes el pasado de una forma un poco más rapidita y más sencilla, que probablemente ustedes lo hicieron. Recuerden que los tiempos pasados, recuerden que deben tener a la mano la hoja de pasado y la hoja de los verbos. Y si no tienen el listado del verbo, les repito, pueden tener su diccionario o su teléfono para buscar los verbos. Pero aquí la hoja de los verbos o el paquetico de verbos les va a resultar muy fácil. Entonces, recuerden que los verbos en pasado, la mayoría de los verbos se les agrega ed. Si ustedes miran el listado de sus verbos, se dan cuenta que vamos a trabajar con los verbos aquí en la forma afirmativa, con los verbos de la segunda columna. Y si se dan cuenta y los comparan con los primeros, se dan cuenta que a la mayoría de los verbos se les agrega ed. Hay otros verbos que son desobedientes. Esos verbos no tienen ninguna, ninguna regla. Son irregulares. Listo, son los adolescentes del paseo. Esos verbos se conforman, no tienen una estructura para recordarles cómo se hacen, sino que los debemos ir aprendiendo a medida que los vamos usando. Se llaman verbos irregulares. Ahí en los listados ustedes tienen, en ese listado tienen irregulares, irregulares. Los que vean que no se les agrega ed es porque es un verbo irregular. Miren que como en el caso de break, si ustedes buscan el verbo romper, les aparece break en la primera columna y broke en la segunda. Broke es el pasado del verbo break, que es un verbo irregular. Por eso no se le agrega ed, simplemente se escoge el verbo así como está en la segunda columna, para la forma afirmativa. A la mayoría de los verbos se les agrega ed. En el caso de play, miren, se les agregó ed. El caso de study, que es un verbo que termina en y, para agregarle la ed, le tengo que quitar la y, como hicimos en presente simple, se la cambiamos por y latina y se le agrega ed. Entonces, la y, cuando el verbo termina en y, pero antes de la y tiene una consonante, se le quita la y, se le cambia por y latina y se le agrega ed en pasado. ¿Por qué a play, si termina en y, no se le agrega, no se le cambia la y por y latina? Porque antes de la y tiene es una vocal, no una consonante, como el caso de study. Cuando el verbo termina en e, como el caso de dance, ya no se le va a agregar otra e, sino simplemente se le agrega la d. Igual el verbo termina en ed, pero ya tenía la e de su forma básica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer dos ejemplos más. En su hoja de verbos pueden escoger un verbo de la segunda columna, ¿sí? Y vamos a hacer nosotros, escogen un verbo y luego el complemento. El complemento puede ser una time expressions. Las time expressions para pasado son yesterday, ayer, last week, last month, last year, last weekend. Este last es el pasado, o sea, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ¿sí? El lunes pasado, del 2019 hacia atrás, o sea, 2018, 2017, 1954, eso es pasado, ¿listo? Utilizamos on y el año. Y a week ago, hace una semana, o si quiero decir hace un mes, diría a month ago, a year ago, a weekend ago, ¿sí? Para ir diciendo hace una semana, hace un mes, hace un año. Utilizamos estos mismos, jugamos con estas palabritas aquí. Para hacer los complementos, por ejemplo, aquí yo dije, she studied yesterday. Ella estudió ayer. Cogí un verbo de acá, una expresión de tiempo de acá, perdón. It danced very well. ¿Sí? Me estoy refiriendo a it como un animal, puede ser, o una cosa. ¿Listo? We, vamos a coger, ustedes van a hacer we en su hoja de verbos, en la segunda columna, escojan un verbo, lo escriben aquí y luego escogen una time expression. Y luego lo mismo lo van a hacer con they. Escojan un verbo de su listado de verbos de la segunda columna y lo escriben aquí. La negativa, muy fácil. Ahora la negativa, lo único que vamos a agregar es el auxiliar didn't,
que es lo mismo que decir did not. El verbo, como ya tiene auxiliar, no hace nada, queda en su forma básica. Ya no tenemos que agregarle ed ni nada. Cuando está el auxiliar presente, el verbo no cambia. Recuerden esa regla que es bien importante para presente y pasado simple. Si el verbo auxiliar está presente, el verbo principal no cambia. Este es el auxiliar, este es el principal. Ahora ustedes van a decir, por ejemplo, tú no cocinaste la semana pasada. Busquen el verbo cocinar en la lista de verbos y lo agregan aquí. Primero, como es negativo, le tienen que decir didn't. Entonces, you didn't, buscan el verbo cocinar en su lista de verbos y lo agregan aquí. Y la semana pasada, ya saben que esta expresión last week se la agregan acá. Vamos a hacer con el resto de las oraciones. Ahora la van a hacer con she, con it, con we y con they. Van a escribir ahí al ladito, a escoger un verbo. Siempre recuerden que va a ser didn't para todas las personas. Aquí no cambia. You didn't, he didn't, she didn't, we didn't, they didn't. Siempre didn't para todo. Después escogen el verbo principal y después el complemento. Hagamos entonces pues las oraciones negativas. Una vez hayan hecho las oraciones negativas, vamos a trabajar con la interrogativa. Recuerden que la interrogativa esta es yes, no questions, o sea que la respuesta va a ser sí o no. Y miren, aquí van a hacer primero el auxiliar, parejito, siempre va a ser did. Luego que sigue el pronombre, luego un verbo y después el complemento. Recuerden que primero el auxiliar, ahora el pronombre con el que estamos trabajando aquí en la segunda línea es con you, ¿cierto? Ahora buscan el verbo en su listado de verbos y luego el complemento. Miren que aquí lo tienen con he. Recuerden que did he play soccer, lo tienen con he. Ahora lo van a hacer acá con los demás pronombres. Recuerden que siempre empiezan con did y que el pronombre es lo que sigue. Luego el verbo y luego el complemento. Vamos a trabajar pues entonces las líneas que hacen falta. Una vez hemos trabajado las líneas que hacen falta, vamos a trabajar las WH questions. Lo mismo que hablamos en la parte de presente simple. La WH question, miren que sigue el mismo patrón que tienen en la forma interrogativa. Lo único es que le van a agregar una WH. En este caso le agregamos where, ¿sí? Where did I play soccer? ¿Dónde jugué fútbol? Entonces, aquí le agregamos where. Cualquiera de las WH questions se las van a agregar a las oraciones que tienen aquí para mecanizar este patrón de seguimiento que debemos tener cuando vamos a hacer o vamos a utilizar pasado simple. Una vez hayan hecho todos los ejercicios, hacen las WH questions, terminamos con la parte de las negativas, perdón, de pasado simple y ya podemos hablar de lo que necesitamos cuando vamos a trabajar futuro simple. Futuro, vamos a trabajar con going to. Going to es una expresión que significa voy a. Ya esa expresión voy a indica que va a ser en el futuro. ¿Con qué lo trabajo? Lo trabajo con to be. ¿Recuerdan el verbo to be? ¿Cómo lo conjugan? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Muy bien. Una vez hayan conjugado eso, a lo que le voy a agregar es la expresión going to. ¿Sí? Miren, aquí la tienen. Ya tienen el ejemplo con I. I am going to y enseguida hago la expresión que quiero. I am going to play soccer. Si es con you, entonces you are going to play soccer. ¿Sí? He is going to play soccer. Y así van a ser todas. Pero no quiero que lo hagan siempre con play soccer. Escojan un verbo diferente de la hoja de verbos para que hagan estas expresiones. Recuerden que no pueden omitir ninguna porque cada una es importante. Yo voy a jugar fútbol. Entonces, esta expresión I am going to no se le puede quitar ninguna. Lo mismo que you are going to
más el verbo principal más la expresión de tiempo. Para las expresiones de tiempo, yo aquí les tengo tomorrow, que es mañana, ¿verdad? Next es una expresión de tiempo clásica para futuro. Esto es el próximo, o sea que es el próximo de la palabra que venga aquí. Próxima semana, próximo mes, próximo año, próximo fin de semana, próximo lunes, ¿sí? En el 2050, ya vamos echando aquí de los años del 2019 en adelante. Y, por ejemplo, in a week, en una semana. Si yo quiero decir en un mes, diría in a month. En un año, in a year. ¿Sí? Eh, y así vamos agregando expresiones de tiempo. ¿Para qué me sirven estas expresiones de tiempo? Para complementar las palabras. Miren que la negativa, ¿cuál es? La negativa es simplemente después del to be le voy a agregar la expresión not. Entonces, I am not going to play soccer. You are not. Aquí pueden terminar la expresión, la oración. Recuerden que you are not going to, un verbo que saque, porque si no me queda, tú no vas a, ajá, ¿a qué? Ese a qué lo voy a sacar de la expresión, de los tiempos, perdón, de los verbos que tienen en la lista, en su listado de verbos. Entonces de ahí escogen un verbo. You are not going to cook, que es el verbo con el que vengo trabajando aquí en la segunda columna. You are not going to cook tomorrow. ¿Eso qué quiere decir? Tú no vas a cocinar mañana. Así lo van a hacer. Por favor, completen sus oraciones en los espacios que vean aquí. Recuerden que she, entonces van a utilizar is, not, going, to, más el verbo que van a sacar del listado de verbos. Los agregan aquí hasta terminar. Recuerden, she is, it is, we are, they are. Not después del verbo. ¿Listo? Para la forma interrogativa, lo único que voy a hacer si lo comparan con la forma afirmativa es pasar el verbo antes. Miren, lo único que hice yo aquí, esta oración es igualita a esta. Lo único que tiene es que el verbo se lo invertí. Acá dice I am y aquí dice am I. ¿Sí? Aquí dice you are y aquí dice are you. Lo único que hice fue invertir el pronombre, pasarlo antes, perdón, el verbo, ponerlo antes y después el pronombre. Así van a convertir todas estas oraciones que hicieron aquí, las van a convertir en forma interrogativa. Esas interrogativas recuerden que son las que se contestan sí o no. ¿Is he going to play soccer? ¿Él va a jugar fútbol? ¿Sí o no? Yes o no. Yes he is o no he is not. Y así vamos a completar estas. Recuerden que lo primero que viene es el verbo y después viene el pronombre. Muy facilito. Es cuestión de hacer como una plana. Cambiarlo acá para que nos acostumbremos al mecanismo de las preguntas. De las preguntas yes, no question. Porque las WH questions son las mismas que tienen aquí arriba, lo que les decía, pero agregándole una WH. Ya ustedes conocen las WH porque las manejaron desde tiempo presente. Entonces son las mismas, ¿sí? ¿Dónde voy a jugar fútbol? Where am I going to play soccer? ¿Por qué él va a jugar fútbol? Why is he going to play soccer? Ahora vamos a agregar estas preguntas que tenemos aquí, vamos a pasarlas para acá, pero les vamos a agregar una WH. Y de esta manera ya pueden, si manejan esto y si entendieron la explicación de presente, pasado y futuro, ya pueden hablar con cualquiera de cualquiera. Lo único que tienen que hacer es aprenderse las 6 hojitas esas tienen de los verbos para que puedan conjugar todos los verbos. Pero bueno, eso es fácil, se hace practicando. Y finalmente, una vez hayamos aprendido todos los tiempos, van a trabajar con esta hoja. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Vamos a hablar de los medios de transporte y vamos a hacer oraciones de cómo eran los carros en el pasado, cómo son los carros en el presente y cómo serán los carros en el futuro. Entonces vamos a utilizar pasado aquí, presente aquí y futuro. Pueden tener a la mano sus hojitas que tienen, donde están las explicaciones, que fueron las primeras con las que trabajamos, y su listado de verbos para que hagan oraciones. Listo, ya depende del tiempo que tengamos, yo les voy a decir cuántas oraciones vamos a hacer. Pero es bueno que trabajemos aquí para que sepamos
para qué nos sirven todas esas cosas que aprendimos. Entonces, bueno, las demás explicaciones las estaremos dando en clase y cualquier duda, por favor, me preguntan en clase o paran el video para preguntar. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro y que esta explicación haya sido de su agrado y que les sirva mucho.